seguimos en nuestra mesa, seguimos recibiendo, amigos, en este momento a la doctora Valentina Agorrodí. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Bienvenida. Integrante del Comité de Electrofisiología de la SUC, que debe ser la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. A ver, para empezar y explicarle a la gente, ¿qué es el PIAS? Bueno, O PIAS. Básicamente es el Plan Integral de Atención en Salud que se formuló cuando se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud y bueno, incluye diversas técnicas y prestaciones que deben ser brindadas a la población. Y bueno, básicamente nosotros, en el caso de la electrofisiología... Sí. Ahora sí. Entonces, para que la gente lo entienda, sí, es el listado de servicios y tratamientos y cosas que todas las sociedades médicas, por estar integradas dentro del Sistema Nacional de Salud, le tienen que brindar gratuitamente, o con los costos que tengan, a todas las sociedades. Exacto. O sea, son los servicios que ningún uruguayo va a quedar sin recibir porque están dentro de esa lista. Exacto. Bien. Y entonces... Bueno, y entonces lo que sucede es que en el caso de lo que nosotros nos dedicamos, que son los estudios electrofisiológicos y las ablaciones por catéter, eso originalmente fue incluido en ese listado. O sea, está en el listado. Está en el listado, o sea, fue en realidad considerado una prioridad, pero posteriormente nunca fue reglamentado, por lo tanto en la práctica el acceso de la población a ese tipo de técnicas diagnóstica y terapéutica respectivamente no es universal, o sea, hay un buen porcentaje de la población que no accede a estos servicios, salvo que lo pague su bolsillo. Y vos me estás hablando que desde el 2008 esas cosas están en este listado de cosas y no se cumplen. No se reglamentaron. O sea, no, en realidad últimamente ha habido un interés por parte de las autoridades en materia de salud en intentar, bueno, avanzar en que esto sí se reglamente porque en realidad no es ningún misterio, no es nada extraño. Hablan muy mal de nosotros. Sí. Sí. Porque además se supone que la plata que yo, Estado, le doy a cada sociedad médica por cada socio es equivalente a los servicios que vos le brindás. Exacto. Y esos servicios están en el listado, pero no se brindan. No se brindan porque, claro, en realidad no hay una obligación todavía al no estar reglamentado. Es como una cosa medio extraña. Trampa. Sí, exacto. Una pequeña trampa porque deben ser tratamientos y estudios evidentemente caros. Sí, ¿o no? No tanto, en realidad son caros, pero están a la altura de otras técnicas que sí se cubren y que, para que tengas una idea, un estudio con una ablación simple puede rondar los $2.000–3.000, en realidad un poco dependiendo de cada institución lo cobra un poco distinto, pero eso es lo global. Tampoco es una cifra comparado con otras técnicas que sí se realizan. Son más caras. Y son más caras. Entre tanto, yo, socio de la Sociedad Calamuchito, si yo quiero acceder, quiero que me hagan ese estudio, tengo que pagarlo aparte. Mira, en realidad hay situaciones diversas. Por eso es que nosotros decimos, nuestro interés es que sea, ahí está una equidad en el acceso, porque en realidad la población general, según, por ejemplo, los usuarios de ACE, en realidad ACE cubre los estudios electrofisiológicos y ablación, pero también es algo medio raro, porque hay veces, yo aparte trabajo en el medio público, además en el privado, entonces conozco bastante de cerca ese tipo de situaciones donde ACE cubre, pero en realidad a veces ponen trabas y dicen que no, sí, entonces no hay como una obligación, digamos, del hospital fulanito de cubrir, que se controle, que se lleve a cabo eso. Entonces hay pacientes de ACE que hemos tenido que les niegan de la dirección de determinado hospital el estudio electrofisiológico con ablación. Después, si tú sos usuario... Y que no están en ilegalidad, porque como no está reglamentado, no tiene obligación. Hay un convenio entre ACE y el Hospital de Clínicas que dice que esas ablaciones van para allí y muchas veces recibimos la negativa, esa es la verdad, sin mucho fundamento. Y del punto de vista de un paciente mutual, por ejemplo, los pacientes, en la mayoría de las mutualistas, deben pagar de su bolsillo
esto para realizárselo en su propia mutualista, por ejemplo, porque hoy en día las mutualistas grandes todas tienen servicio de electrofisiología, y si no, recurrir a otra opción que es el BPS, que obviamente es solo para las personas activas, o sea que quedan por fuera jubilados y los niños. Por ejemplo, si tú sos activo pero tu hijo tiene una arritmia, o sea, tu hijo queda por fuera. Entonces, en realidad, la verdad es que el acceso de la población a una técnica que no es tan compleja tampoco, ni tampoco tan excesivamente cara, y sí efectiva. Es muy efectiva. Porque eso te iba a preguntar, sí. Es una técnica que evidentemente si está en el PIAS sí. Es porque es efectiva, está comprobado científicamente. Sí, o sea, es una técnica, la electrofisiología ha avanzado mucho en los últimos 30 años acá en Uruguay y en el mundo. Es impresionante también el avance que ha tenido, pero nosotros en realidad acá en Uruguay estamos en cantidad de situaciones, en la mayoría de las situaciones de resolver arritmias, estamos a la altura de resolverlas igual que en el resto del mundo, si bien contamos a veces con menos tecnología, pero la mayoría de las arritmias las podemos resolver. Porque además estamos hablando que, a ver si yo lo entendí mal, porque yo soy muy ignorante, pero situaciones en las que se puede evitar una operación a corazón abierto, o sea que entran por una vena. Exacto. Contale a la gente cómo es. En realidad, claro, originalmente algunas de estas cosas se hacían a corazón abierto, se hicieron, pero ahora los estudios electrofisiológicos y ablaciones es un tipo de cateterismo, o sea, se realiza con anestesia local la mayor parte de las veces y a través se accede a través de las venas de la ingle, algunas veces a través de venas del cuello o de acá de la vena subclavia. Hasta el corazón. Y se avanzan unos cables finitos, que son como unos tubitos, que en el caso nuestro son cables, que se avanzan hacia el corazón, se ubican en algunos puntos estratégicos del corazón y se estudia la electricidad del corazón. Porque uno puede llegar a esos estudios porque tiene una arritmia lenta o una arritmia rápida, o se desmayó, o hay que definir el riesgo de tener una muerte súbita, por ejemplo. Entonces, a través de esos cables, nosotros podemos estimular el corazón, estudiar cómo se da la conducción, provocar las arritmias, exacto. O sea, en definitiva, lo primero que hacemos es hacer un diagnóstico de la situación del paciente. Y en el caso de que estemos estudiando un paciente con una arritmia, por ejemplo, una taquicardia, la provocamos y después la podemos curar. El paciente puede salir de sala curado con una chance de recidiva, o sea, de recurrencia mínima, menor al 3%, 2%, y nunca más tomar medicamentos, por ejemplo. ¡Opa! O sea que también, y con además, complicaciones muy bajas, ¿no? La intervención también se hace por esa misma vía, exacto. Ese mismo catéter que lo usamos para estudiar, hay uno de ellos que emite una cosa que se llama radiofrecuencia, que es calor y cauteriza una zona determinada por donde pasa el circuito de esa arritmia, y entonces después de que uno cauteriza esa zona queda inerte y no se puede provocar más la taquicardia. De hecho, después de realizarlo, nosotros estimulamos el corazón para ver si vuelve. Le vuelve a pasar. Y si no le vuelve, el paciente está curado. La calidad de vida es perfecta. Le cambia sustancialmente, ya te digo, es un procedimiento que, si bien es invasivo, tiene muy bajos riesgos, baja chance de complicaciones, si bien, obvio, todos los procedimientos invasivos tienen un mínimo riesgo. Y pero no es lo mismo para un paciente, lo que le queda también una cosa... Anestesia de la zona, que estar dormido, que te abran, O fíjate que otros pacientes, por ejemplo, tendrían que recibir tratamiento con medicamentos el resto de su vida. Con lo que eso implica, porque los medicamentos no son 100% ni cerca. O sea, traen otras complicaciones en el organismo. Efectos secundarios, o muchas veces hay determinadas ablaciones que si se hacen efectivas y si el paciente no vuelve a tener la arritmia, por ejemplo, puede dejar de tomar anticoagulantes. Que imagínate que un anticoagulante son medicamentos que tienen sus riesgos, que tienen sus controles y tienen su costo también para todo el sistema. Entonces, estamos pensando en que tenemos una técnica que es de bajo riesgo, con bajas complicaciones, que es curativa, y que va a reducir también, o sea, mejorar la calidad de vida, pero va a reducir los ingresos en emergencia, las internaciones. La plata que gasta el Estado. Lo que pasa es que tienen que hacer números nomás, y darse cuenta de que la cantidad de veces que ese mismo paciente ingresaría en emergencia con una taquicardia, que lo tienen que tratar en puerta, ingresar, estudios.
No lo vas a ver nunca más por ese tema. No, claro, lo vemos un par de controles. Ahora, y ya está. Ustedes que son, como es el comité de electrofisiología, desde el 2008 se están arrancando los pelos. Y sí, en realidad se ha trabajado bastante. Imagínate que gente que es bastante más grande que yo también ha trabajado mucho en este tema. Y bueno, y ahora parece que estamos avanzando y bueno, que quizás en este año logremos que se cubren. No tenés por qué saberlo, pero hay muchas cosas del listado del PIAS que no están reglamentadas y no se cumplen, además de estos dos. No sé exactamente, la verdad que no sé. Porque capaz que terriblemente hay muchas. No además sé. En la misma situación que esto en particular, no sé. No. Así. Después hay otro tema. Bueno, en esto las órdenes con lo que se necesite, que nosotros podamos ayudar, porque... No, en realidad con el espacio les agradecemos pila porque nos ayuda a difundir. Nos da vergüenza. Este tema. Me da vergüenza como uruguayo. Pero también había otro artículo que yo estuve chusmeando, que a ustedes les preocupa también, que es el tema de la rehabilitación cardíaca. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No reciben la rehabilitación cardíaca del paciente después de...? Sí, mira, yo en realidad no trabajo en el área de rehabilitación, pero sí, la realidad es que es difícil en muchas instituciones el acceso del paciente a un tratamiento de rehabilitación. Uno lo ve como cardiólogo general clínico, que muchos pacientes tienen que hacerlo de modo particular, acceder a la rehabilitación. Pero ¿no es parte del tratamiento que tengo que recibir? Sí, es parte, sí, exactamente, obvio que es parte. Es una parte fundamental, pero no, la realidad es que lugares que estén aptos, así hay pocos, adentro de las instituciones, claro. Exacto. Sí, por fuera hay cantidad y es como lo hacen los pacientes. Según dice el Ministerio de Salud Pública, tiene como objetivo para el 2020 la rehabilitación cardíaca como parte del tratamiento inicial, pero bueno. Sí, bueno, ojalá se logre porque realmente es una etapa muy importante también. Esperemos que sí. ¿Tenés idea qué instancias quedan ahora? O sea, el Ministerio se va a sentar con ustedes a reglamentar. ¿Y qué significa reglamentar eso, por ejemplo? Significa que, que pongan determinados puntos, las indicaciones ya están, digamos, escritas, no hay mucho misterio de cuáles son los pacientes que realmente tienen que, y está justificado realizarse un procedimiento así, y bueno, y es ponerlo, escribirlo, ponerlo en papel, que las mutualistas, este paciente así, tienen que cumplir de autorizarle la ablación, y el Ministerio tiene que dar el aval, y bueno, y eso se tiene que empezar a cumplir. Si el médico cardiólogo esté en la sociedad que dice, este paciente necesita esto... Claro. Sí. No puede haber duda que se lo tienen que brindar. No, fíjate que la mayor parte de los pacientes tienen que, muchos acceden hoy en día a este tipo de situaciones, los que no tienen posibilidades económicas lo hacen a través de BPS, y es todo un trámite que además es el BPS el que está pagando eso, que no tiene mucho sentido, y los pacientes tienen que hacer una serie de idas y venidas, eso te iba a decir, que idas y venidas, y que desde que el electrofisiólogo le indica la ablación hasta que el paciente se la hace, de repente pasan 2 meses y de ir y venir de trámites. Sí, más o menos es eso, pero es una cantidad de molestias que también pacientes que de repente viven en el interior profundo tienen que tomarse. Es terrible, te repito, me da vergüenza como uruguayo. Pero bueno, esperemos que puedas venir de aquí a unos pocos meses a contarnos de que se reglamentó y que ya cualquiera puede recibir este tratamiento en cualquier punto del país. Ojalá. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho. Un placer y estamos a las órdenes. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a una pequeñísima pausa. Ya volvemos, que hay más día todavía para vos.